it's a crime. You let it happen to me, never mind. I let it happen to you, out of mind. Forget it, there's nothing to lose but my mind and all the things I wanted. Every time. En primer lugar, como presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Sagunto, ACESIC, desearles a todos los vecinos de Sagunto y Puerto unas felices fiestas y por supuesto a la gente que nos venga a visitar. Y a partir de ahora pues tener unas fiestas tranquilas, que no hayan cosas raras, que todos sabemos, y en fin, con armonía. Sí, bueno, pues el comercio local, como siempre, parece ser que siempre baila con la más fea. En estos momentos, pues si no nos faltaba la crisis que estamos pasando, se nos complica más con el movimiento de obras que hay en toda la ciudadanía, con todas las calles levantadas, sitios intransitables. La obra, creo que desde mi punto de vista, se ha planificado demasiado deprisa y mal, porque se podía haber hecho por tramos más cortos, con lo cual las avenidas principales, que es que son todas las principales, las que de alguna manera están cortadas, entonces la gente va un poquito despistada y sobre todo la gente que viene de fuera. Hay que pensar que estamos en un mes de verano, donde hay gente turística que viene a la zona de Sagunto a pasar el verano. Y como asociación de comerciantes, pues no dejo de dejar mi queja de que creo que se ha planificado mal y muy deprisa. Yo siempre, como creo, siempre he creído en el asociacionismo, que lo diré bien algún día. Creo que estas cosas, estas y otras muchas, desde las asociaciones de comerciantes se puede hacer mucho por ello y mucho por nosotros mismos, porque de alguna manera nuestra voz siempre es mucho más fuerte, más poderosa, más unificada cuando tenemos un criterio unificado nosotros mismos. No de que yo por aquí, yo por allá. Hay temas puntuales que se pueden llevar muy a cabo si se tiene un criterio unificado, y en eso está la asociación, que recoge un poco la uniformidad de criterios de cada asociación de comerciantes, incluso lo de los propios comerciantes en un momento puntual, con cualquier problema crítico que tengan. Porque si estamos en un momento de rebajas, unas rebajas que por supuesto son muy agresivas, puesto que hay mucha mercancía estocada en las tiendas, están siendo rebajas en casos del 80%, incluso a veces hasta más. Esperamos recoger un poquito capital para poder incorporarnos a la nueva campaña de todo el invierno, que esperamos que sea lo menos mala posible. Y digo lo menos mala posible porque tenemos 2 años por delante los comerciantes muy duros de verdad, porque no hay demanda del mercado, está totalmente parado, la banca tiene las puertas totalmente cerradas y los comerciantes estamos subsistiendo con nuestros propios recursos, digamos, luchando contra viento y marea para poder hacer eso, esa pequeña caja que nos mantenga ahí y que podamos seguir subsistiendo. Compra en tu ciudad, compras más cerca, compras mejor, ayudas a tus vecinos y das trabajo a tu pueblo. Crecer es empezar por debajo. Decidimos acometer este proyecto que en principio ataja todo lo que es la zona del Camp de Morvedre y bueno, con idea de satisfacer un poco la zona, una zona lúdica y de esparcimiento para toda la población. El centro de ocio que montamos, la idea principal, el corazón de este negocio era lo que era la bolera en propia en sí, ¿no? Pero vimos que con una bolera solo pues podíamos quedarnos cortos en cuanto a ocio, porque atacamos distintos tipos de público, ¿no? Nosotros tenemos aquí clientes de 2 años, que son los nenes que vienen al parque infantil, y luego a partir de ya de 7-8 años es cuando ya puede un nene jugar en lo que es el bowling, ¿no? El bowling nos decidimos por ser un deporte que no tiene influencias climatológicas. Nosotros en verano, en invierno tenemos esto acondicionado, no hay ningún problema. Y luego tiene otra ventaja importante, que por eso nos decidimos
a esta instalación poderla montar, que es que no hay tampoco edades. Tenemos aquí muchas veces que vienen los abuelitos con sus nietos y se divierten juntos todos o con toda la familia, la mamá, el papá y los nenes, ¿no? Entonces, el bowling, que es el centro de este negocio, tenemos ahora mismo 12 pistas, son pistas oficiales en la cual podríamos aquí celebrar un campeonato del mundo, porque son unas máquinas americanas de última generación. Cada una le hemos incorporado lo último en cuanto a tecnología informática, tenemos pantallas de plasma de 42 pulgadas para que se vea perfectamente todo lo que es la puntuación, podemos sacar vídeos informando todo esto. Y luego, bueno, pues para ayudar un poquito a que la gente se incorpore al bowling, tenemos profesor que puede dar clases entre semana a quien no lo sugiera, y hacemos campeonatos regularmente tanto en verano como en invierno, ¿no? Uno de los planteamientos que hemos querido es ese, ¿no? Tenemos opción de que la gente que no le gusta jugar a los bolos puede jugar a los dardos, puede jugar al billar, puede jugar al futbolín, tenemos mesas de aire y luego pues puede cenar, puede tomarse una copa tranquilamente en nuestro pub y puede cantar. Los viernes y los sábados por la noche tenemos un gran karaoke, yo creo que es el mejor de toda la zona, no creo que haya otro igual, en el cual disponemos de casi 6.000 canciones con un sonido muy profesional. Hemos llegado a hacer también campeonatos de karaoke, ¿no? Con un gran éxito el día ese que lo hicimos. Y bueno, los viernes y los sábados hasta las 3:30 de la mañana estamos aquí cantando, y hay veces que tenemos colas que no nos imaginábamos para cantar, ¿no? Colas de hora y hora y media para poder cantar una canción. Entonces es una opción para cualquier día que la familia tenga algo que celebrar, ¿no? Pero el domingo por la tarde concretamente, los de invierno los tenemos con mucho público porque a la gente le gusta el local, es amplio, está cómoda, los nenes no tienen peligro de salir a la calle en coches. Y en verano pues es un poquito, en vez de por la tarde, lo que hacemos es trabajar mejor la noche, ¿no? Que la gente a partir de la hora de la cena es cuando salen a tomarse algo, quieren estar tranquilos, quieren tener diversión y que haya también algo de diversión para los nenes, ¿no? Esto es un negocio que lo teníamos enfocado para el invierno. Y en verano nosotros realmente perdíamos algo de clientela porque la gente le gusta, el público nuestro le gustaba un poquito el aire libre, la terraza, y entonces lo que hemos hecho este año ha sido el crear esta terracita de verano aquí en la zona de parking, que es un terreno nuestro, y para darle un atractivo mayor, pues lo que hemos intentado es que vengan con sus nenes a jugar, y entonces hemos puesto este parque hinchable que tenemos aquí detrás. Esa es la idea primera de montar la terraza. Lógicamente toda la instalación está abierta para lo que puedan necesitar, si quieren jugar a los bolos, si quieren cenar, si quieren jugar una partida al billar, si quieren una partida al futbolín. Lo que hemos puesto un futbolín aquí en la calle también y una máquina de dardos, que no hay en ningún sitio el poder jugar una partida al futbolín o a los dardos al aire libre, ¿no? En verano, que es agradable estar en la calle.